Muy buena tarde para cada uno de ustedes. Hoy nuevamente con nuestro evento estrella, Tribuna de Asmedas, Diálogos de Coyuntura, que normalmente lo transmitimos el segundo miércoles de cada mes. Hoy traemos el tema Francisco, transformador incomprendido. Nuestro expositor es el doctor Rubén Darío Jaramillo Cardona, quien es abogado egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en paz, desarrollo y gobernabilidad de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia y la Universidad de MEI, es miembro de la Comisión de la Verdad Seccional Antioquia y es docente de varias universidades colombianas. Estamos muy complacidos de contar con la presencia del doctor Rubén Darío Jaramillo en este tema tan importante para toda la comunidad y en especial para la comunidad católica de nuestro país. Nosotros reconocemos en el Papa Francisco un transformador, sobre todo un transformador de conciencias, un personaje supremamente importante, con un profundo sentimiento de amor y compasión por la humanidad y en general alguien que transformó de una manera muy positiva la Iglesia Católica. Bienvenido entonces, doctor Rubén Darío Jaramillo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Asmedas Antioquia. Y como le decía, estamos muy complacidos de contar con su presencia en esta tarde-noche de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, una feliz noche a todos y todas. Me ha sorprendido que el cuerpo médico de Asmedas se haya interesado en este tema, que a veces uno lo mira como muy exclusivo de creyentes y de sectores parciales de la sociedad. He preparado esta charla porque previamente había entregado una similar en el Centro Fe y Culturas y me he atrevido pues a aceptarles y espero que me escuchen unos 40 minutos y que dialoguemos al final de la exposición, que tiene solamente 16, 17 diapositivas. Lo primero que quisiera señalar sobre Francisco Jorge Mario Bergoglio es que tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2008 cuando era arzobispo de Buenos Aires en un evento académico internacional. La tableta. Y compartimos con él Usted me ayuda un almuerzo, escribiendo. una cena y una Eucaristía, Claro. Pagar en la factura. cual fuimos conociendo a este personaje. 87.510. Desde aquel momento uno conocía la actitud humilde y sencilla, los medios pobres que él utilizaba, Colombia. lo que se decía de él cuando fue papa relacionado Botón con el Colombia. uso de un cuatro, Cerrar el la forma micrófono. sencilla de vestir y de conversar y de estar con la gente, la visita a la periferia de Buenos Aires, a los barrios populares, etc. Yo creo que si uno se pone a mirar el perfil, fue un hombre humano, muy respetuoso, cercano a la gente, tenía carisma, me parece que fue un gran comunicador, muy práctico, una persona que respetó a la población LGTB con todas las dificultades que ha tenido su aceptación por la homofobia en toda la cultura occidental como en la cultura religiosa. Servicio, tipo de servicio. Y nunca condenó a estos personajes, tampoco se ha llegado a aceptar el matrimonio de las parejas homoparentales, pero yo creo que Francisco mantuvo relaciones con varios de ellos, conocidas figuras públicas, y que tuvo siempre Marta Gabriela Espinal, WhatsApp de audio. Una actitud muy respetuosa. El doctor William, cerrar el micrófono. Cambio. Para poder como avanzar, segunda diapositiva, para poder como avanzar en la figura de Francisco y su legado, su herencia, yo quisiera primero centrarme en unos asuntos o hechos que yo llamo antecedentes para la Iglesia Católica y para el cristianismo en el siglo XX y XXI. El cristianismo ha sufrido, yo diría, tres crisis de orden epistemológico en teoría del conocimiento
que son destacables. Uno, la relación fe-ciencia. Dos, el pluralismo religioso. Y tres, el tema de la hermenéutica y de la crítica bíblica. Menciono el de la fe y ciencia no por remitirme al darwinismo, ni a otras épocas, ni a Galileo Galilei y los debates con la Iglesia, sino porque en el siglo XX y siglo XXI hubo una serie de acontecimientos y ha habido importantes de diálogo entre científicos de distintos campos de las ciencias experimentales, de la física, de la cosmología, de la biología, etcétera, de la genética y teólogos. Yo quisiera destacar lo que fue el Club de Roma en su momento en Italia en la década del 70 y 80 del siglo pasado, y quisiera destacar los diálogos que se tienen con teólogos, incluso algunos protestantes o de otras confesiones no católicas, y científicos, y las distintas publicaciones, por ejemplo, que ha hecho la Universidad de Comillas de España o que han hecho en Inglaterra, relacionadas con este proceso de diálogo entre físicos y teólogos. Destacaría inclusive que la teoría del Big Bang tuvo todos los antecedentes y bases, no con el gran Hawking, el físico que murió en silla de ruedas, sino que eso se inició en 1930, en el siglo XX, con un jesuita de apellido Lemaitre, quien sentó las bases de la teoría, por ejemplo, del Big Bang. Sin ánimo de resaltar exclusivamente una orden religiosa como los jesuitas, sí quisiera mencionar que ellos se han destacado en el campo de la astronomía y cosmología, más de 400 cráteres de la Luna, descubrimientos de planetas, exoplanetas y otros descubrimientos de estrellas llevan los nombres de jesuitas. Recuérdese que en el Vaticano hay un observatorio astronómico y allí hay una comisión de diálogo, repito, donde hay no solamente científicos ateos, sino científicos creyentes. Luego, en el tema de fe-razón y fe-ciencia, en la que se destacó en su momento el cardenal Ratzinger en diálogos en su papado con sectores de la academia, pienso que ha habido una continuidad en los últimos 3 papados de mantener este diálogo profundo y de confrontar dilemas éticos importantes en bioética, en genética, etc. El pluralismo religioso es otro dilema muy importante del siglo XX y del siglo XXI. El capitalismo tiene hoy, o el pensamiento liberal mejor, tiene hoy en Marcus Gabriel, autor del libro Ética en tiempos oscuros, a un filósofo y a un pensador que habla de valores universales, de una ética universal, que plantea y recuerda que los hechos morales son fundamentales, evocando a Einstein cuando dice que una inteligencia sin moral y sin ética es una inteligencia peligrosa. Los hechos morales se expresan como exigencias, como recomendaciones y como prohibiciones, y se valoran desde el campo del bien, del mal y de lo neutro. Y él señala de que aunque avance la tecnología y la ciencia a nivel mundial, hay un retraso desde el punto de vista de la razón moral y hay que hacer mucha reflexión en cuanto a los usos que le damos a los descubrimientos, a los avances técnicos en todo sentido del conocimiento aplicado en la ciencia en general. Ese pluralismo religioso además tiene que ver con la crisis que se ha tenido en el cristianismo respecto del tema de la verdad, porque el siglo XX tuvo muchos decenios y otros siglos donde el cristianismo como religión mayoritaria quería imponer como única verdad sus tesis teológicas y su monoteísmo. Nos hemos encontrado en una cultura global, en esta globalización, en este intercambio de culturas, con una serie de dilemas muy importantes y donde hay lo que algunos llaman relativismo moral y lo que otros llaman la identidad de diferentes morales, bien colectivas, bien individuales, de distintos sistemas de creencias. El mundo tiene más de 100 visiones de sistemas de creencias, aunque hablemos de las 3 grandes religiones, judaísmo, musulmanes o islamismo y cristianismo.
nos encontramos con muchos aspectos del comportamiento social donde hay distintas visiones. Incluso al interior de la iglesia es muy complejo cuando una persona de un sistema de creencia diferente se enamora de una católica, de una mujer católica o un hombre católico, se enamora de mujeres de otro sistema de creencias, porque eso trae una serie de discusiones de derecho canónico y de reflexiones al interior de la iglesia que son un poco complejas. El pluralismo religioso también tiene que ver con el confrontar, repito, los valores que transmite el sistema capitalista de producción en la globalización, la relativización de los valores, la mercantilización de los valores. Uno ve hoy a los educadores, por ejemplo, preocupados porque la manera como las relaciones afectivas se construyen y se terminan en los jóvenes y en ciertas generaciones son de un calado y de un relieve muy diferente a las de otras épocas, y tienen una practicidad y una manera de utilidad que no se vivía en otros momentos y que obviamente chocan con valores y virtudes morales que se habían construido en Occidente desde tiempos antes, y obviamente con elementos de interpretación del cristianismo. Y en tercer lugar, el otro dilema de la hermenéutica, porque la crítica bíblica y la relectura que se ha hecho en el siglo XX teológicamente de las Sagradas Escrituras, de asuntos del Nuevo Testamento, con nuevos descubrimientos y nuevas lecturas, ha interrogado profundamente esa verdad al interior de la Iglesia, tanto que definitivamente el Papa Francisco condenó y sepultó la famosa infalibilidad del Papa. En otro momento vamos a mencionar eso. De todas maneras, la hermenéutica es supremamente importante al interior de la filosofía y de ciencias sociales y al interior de la Biblia y de la teología, y por lo tanto menciono muy rápidamente esta aproximación a estos dilemas porque han sido elementos que han estrujado, sacudido, no solamente el mundo académico de la Iglesia y de los teólogos, sino las bases de su pensamiento, y la Iglesia ha tenido que enfrentar retos al respecto, bien frente a los descubrimientos de la física cuántica, a la infinitud del universo, y bien sobre otros asuntos. Por eso quiero mencionar que en ese contexto es que entran los papados de Juan Pablo II, Joseph Ratzinger y de Francisco. Cambio de diapositiva. Pero otro elemento muy importante de fines del siglo XX, siendo 1989 la foto de la diapositiva, la ruptura del muro de Berlín y la terminación de la Guerra Fría, fue en qué términos el comunismo o la oferta del socialismo colectivo y de las ideas marxistas entran en crisis y termina la Guerra Fría geopolíticamente, instaurándose un capitalismo global que yo me atrevo a decir la economía china y la economía rusa hacen parte del sistema capitalista, aunque el régimen político mantenga las ideas leninistas y las ideas de un régimen de la dictadura del proletariado y del partido único, que obviamente sí son correspondientes a las clásicas teorías de marxismo del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero la Guerra Fría fue tan importante que su terminación, que a Juan Pablo II, con su influencia en el mundo político, contribuyó a la finalización del comunismo en Polonia y de esa crisis que vivió el este soviético, la URSS. Todos estos, repito, son elementos en los que se eligieron estos últimos, sobre todo Juan Pablo II y Ratzinger. Cambio de diapositiva. La teología de la liberación es otro elemento de estructura y de coyuntura de fines del siglo XX que fue muy problemático para el Papa Juan Pablo II. El auge de la teología de la liberación y la opción por los pobres tuvo en América Latina mucha fuerza.
con representantes en todos los países. Incluso la teología de la liberación implicó que hubiese cristianos vinculados a la insurrección y a las guerrillas sandinistas, al frente sandinista, que derrocaron el gobierno de Anastasio Somoza. Implicó el gobierno de Fernando Lugo, un ex obispo de la teología de la liberación que gobernó Paraguay durante 3 años y que luego fue destituido. O sea, hubo una influencia de esta teología en todos los ámbitos de formación, pero también hubo una confrontación interna donde Ratzinger, como miembro de la Sagrada Congregación de la Fe, Alfonso López Trujillo como cardenal de Colombia y exarzobispo de Medellín, y luego Juan Pablo II le dieron no cristiana sepultura, pero por lo menos confrontaron, disolvieron, cerraron institutos de pastoral, de pensamiento de la teología de la liberación a nivel de América Latina, controlaron las conferencias episcopales y le dieron un golpe no solo de opinión, sino de peso por la influencia que estaban teniendo y alcanzando en todos los institutos de vida consagrada y de órdenes religiosas. De todos es conocido, por ejemplo, la figura de Leonardo Boff, que renunció, que fue la figura de Ernesto Cardenal, que fue sancionado por el Papa Juan Pablo II, y de otros personajes de este enfoque. Esta teología no fue condenada por Francisco. Francisco antes recibió en persona a Gustavo Gutiérrez, el fundador de esta teología, recibió a Leonardo Boff, se entrevistó o se comunicaba con Haskin antes de su muerte, el gran teólogo suizo, uno de los más importantes del siglo XX, y habló de la opción por los pobres, muy diferente a los papados de Juan Pablo II y de Ratzinger. Reitero, los antecedentes que he mencionado, la parte política de la Guerra Fría y de la terminación del comunismo en Polonia y en la Cortina del Hierro, y la teología de la liberación en América Latina, el diálogo marxismo-cristianismo, fueron elementos claves que hay que tener presente en el contexto para entender la elección y lo que le tocó gobernar antes de Francisco a otros 2 papas. Cambio de diapositiva. Precisamente en el papado de Ratzinger, más que en el de Juan Pablo II, aunque eso empezó en el de Juan Pablo II, el gran dilema ético y uno de los más graves conflictos al interior de la Iglesia Católica ha sido los efectos y consecuencias de la pederastia. Este tema que fue escondido, me parece a mí, es mi opinión personal y me comprometo públicamente, y un poco solapado por Juan Pablo II, le tocó descubrirlo a Rosser Ratzinger en su papado del año 2005 al 2013. Y en este tema, todos conocemos por noticias lo que ha pasado con las denuncias contra el clero, fundamentalmente, hombres, varones, sacerdotes de la Iglesia Católica en distintos países del mundo, las millonarias indemnizaciones a las víctimas pagadas en algunos países, no en todos, la crisis de la Iglesia española en el mismo tema. En Colombia, precisamente el periodista Juan Pablo Barrientos ha hecho una serie de denuncias de derechos de petición, de tutelas, ha publicado 2 libros relacionados con este tema. Y es un tema que implicó algunas reformas por Ratzinger y por el Papa Francisco. Ratzinger lo que hizo fue hacer reformas en la formación de los seminarios, nombrar de manera permanente exigiendo psicólogos para la educación sexual y emocional de los aspirantes, seminaristas y demás. Pero este sigue siendo un tema muy polémico y un tema que ha implicado que el Papa Francisco haya tomado una decisión más radical. Papa Francisco obliga a los obispos de cada diócesis a denunciar penalmente a los sacerdotes vinculados a estas denuncias, a acoger a las víctimas y dialogar con las víctimas. De 2 es conocido que el Papa Francisco tiene en la cárcel del Vaticano, hay cárcel, tiene un cardenal precisamente preso.
Eso no había pasado en muchos siglos. En un juicio penal, en un juicio de derecho canónico, perdón, que es el derecho intraeclesial, un derecho que maneja la Iglesia para sus autoridades y todas sus fieles y para sacerdotes, obispos, presbíteros y demás. Este tema es muy polémico porque hay obispos que se niegan a hacer esa denuncia, son obispos que protegen a los sacerdotes denunciados, aunque les abran un proceso canónico al interior de la Iglesia. Estamos hablando de dos ramas del derecho diferentes. La rama del derecho penal propia del Estado colombiano, en este caso, con su jurisdicción y sus jueces de la justicia ordinaria, y el derecho canónico que lo maneja internamente la Iglesia. El tema de la pederastia ha tenido una carga de crítica muy fuerte contra la Iglesia Católica. Francisco manejó este tema, me parece a mí que con apertura y con actitud democrática, sancionó directamente a algunos personajes, excluyó a otros de la Iglesia. Cuando digo excluyó se retiraron o los retiró después de los 75 años cuando ya no podían votar o desde antes. Cuestionó en homilías la protección de cuando hay estas denuncias tan graves y repito, insistió y él mismo visitó víctimas en algunos de sus viajes. En el caso de Chile, primero creo yo que se equivocó el Papa Francisco, entró en una discusión pública en la que defendió el arzobispado de Chile y al clero y con posterioridad tuvo que corregir y reconoció su error públicamente. Esto tampoco pasaba en ninguna época porque los papas eran como personajes sagrados que no podían equivocarse. Esto también hace parte de esa naturaleza humana de Francisco. Él corrigió varias declaraciones públicas varias veces, animado por su equipo de comunicaciones y por sus asesores en el Vaticano. Cambio de diapositiva. En un primer asunto, desde que llegó Francisco al Vaticano, fueron estos dos temas. El tema de la reforma a la curia y el tema de las finanzas. Primero tengo que recordar lo siguiente. El Vaticano es un estado, como lo es el Estado colombiano y los estados y países que conocemos. Como estado, el Papa es primer ministro, tiene dicasterios equivalentes a los ministerios en distintos asuntos, dicasterio de la cultura, de la vida consagrada, en distintos asuntos, y obviamente maneja una administración pública. Lo primero que hizo él fue sacar a cardenales y elementos que habían manejado estas finanzas durante mucho tiempo. Es conocido la sanción que le hizo a uno de esos cardenales que compró un inmueble en Londres por 2 millones de euros. Y al sacar a los personajes que manejaban estas finanzas y revisar el Banco Ambrosiano y las finanzas del Vaticano, hizo cambios. Esos cambios han mostrado, por ejemplo, rendición de cuentas que nunca se hacía públicamente, cada año él las hace. Ordenó revisar cuando las finanzas estaban en lugares que no eran correctos, como los paraísos fiscales, o en lugares de dudosa, en bancos donde hubiera, o en alianzas donde hubiera el tema de lavado de activos. Todo eso lo cambió y hoy puedo decirles unos datos. El Vaticano maneja 20 millones de euros como PIB, como Producto Interno Bruto, y el Vaticano tiene un déficit de 83 millones de euros, que lo tiene que manejar con sus asesores contables, tributarios, economistas y demás para saber y hacer las inversiones que le corresponden y el mantenimiento que le corresponde de la parte central de la Iglesia Católica, porque el Estado del Vaticano, repito, tiene una serie de relaciones internacionales manejadas por concordatos con algunos países. Otras se manejan sin los tratados internacionales del concordato. Y porque, obviamente,
tiene algunos asuntos de comercio, como el turismo de los museos vaticanos, para citar un solo ejemplo. Cambio de diapositiva. Hizo una reforma muy importante al derecho canónico. Se preocupó por el laico, por el católico clásico tradicional que se había separado o que utilizaba la cesación de efectos de matrimonio católico que se usa en Colombia, que es una ley que vuelve la ley civil, vuelve soltero o soltera al fiel católico o católica, pero al interior del derecho canónico era muy complicado el procedimiento de la nulidad de matrimonio católico. Él facilitó esa reforma, y yo puedo decir por conversaciones y porque recibí un curso de derecho canónico que he conocido procesos de 9 meses, de 10 meses, de un año, que comparados con los 5 o 6 años de otras épocas, pues son una ventaja desde el punto de vista del procedimiento, de lo que llamamos el derecho procesal, y que va en beneficio del católico común y corriente, del ciudadano de a pie. Hay que advertir que este tipo de reformas y el discurso contra el mismo clero, lo que él llama el clericalismo, uno encuentra muchas homilías del Papa Francisco cuestionando el abuso de funciones y el poder del clero al interior de la Iglesia. Incluso eso lo relaciona con la pederastia. Francisco hizo tantas homilías y tantos discursos contra el mismo clero, haciendo énfasis en su poder y su abuso de autoridad al interior de la Iglesia. Hizo tantas homilías haciendo énfasis en que hubiera consejos pastorales, que hubiera diálogo de los sacerdotes y presbíteros con las comunidades católicas, que revisaran su planeación y demás, que se ganó muchos enemigos al interior de la Iglesia. Y yo puedo decir, por una especie de encuesta que yo hice durante 5 años, que entre la diócesis del Oriente Antioqueño y del Arzobispado de Medellín, yo encontré 22 sacerdotes opinando duramente contra el Papa Francisco. Duramente. 22 sacerdotes. No soy yo la persona para manejar al clero, no tengo nada que ver con eso, no conozco la cifra de sacerdotes en Medellín, en el Oriente Antioqueño, en la diócesis de Son Río Negro, pero lo que sí quiero destacar es que eso yo no lo encontré nunca con los anteriores papas. Francisco, por su apertura, por su discurso, por sus planteamientos, por su crítica al interior de la Iglesia, se ganó muchos enemigos y los tenía al interior de la misma Iglesia católica. Cambio de diapositiva. Un asunto que quedó como en reserva es este de la teoría de la guerra justa. Yo quiero recordar ahí lo siguiente. En la Edad Media, el gran filósofo y teólogo Santo Tomás de Aquino fue impulsor al lado de otros teólogos, de otros hombres importantes, Grotio, por ejemplo, o Grocio, de la teoría de la guerra justa. La teoría de la guerra justa, tengo que señalar que la Iglesia Católica del Cristianismo ha influido mucho en la construcción del derecho internacional público que estudiamos los abogados en las facultades. La teoría de la guerra justa apunta a justificar con ciertas condiciones en algún momento una guerra. Por ejemplo, la legítima defensa cuando un país es invadido. Por ejemplo, la proporcionalidad y control de los medios de guerra, las herramientas y armas. Y incluso Tomás de Aquino en su momento habló del tiranicidio, la justificación de la muerte del tirano cuando su crueldad y sus actividades fueron en contra de la comunidad, en contra del pueblo y fueron devastadoras. Yo pienso que esto también tuvo influencias en las guerras contra el colonialismo de 1960, 58 por allá, de muchos países que se independizaron, de Francia, de Inglaterra, etcétera. Porque esa guerra de guerrillas que nos llegó a través de Cuba y de Fidel Castro
Esa guerra de guerrillas se alimentó de la justificación de la violencia política por estos medios militares y tuvo influencia incluso en la guerra de guerrillas en Colombia. Entonces ha sido muy problemático con el paso de 400 años o de menos de influencia de esta teoría, y aunque se hable de la guerra en legítima defensa también en las normas de la ONU, la vigencia de esta teoría, además la usaron los israelitas recientemente en su ataque contra los palestinos. Y ahí quiero destacar que en junio del año pasado, una comisión internacional del Vaticano emitió un comunicado bastante democrático, progresista, en contra de la postura de Israel y de la mala interpretación de esa teoría. Además, ese comunicado habla de los drones, habla de las armas modernas y cómo las armas modernas son altamente destructivas por encima de cualquier otro siglo. Entonces, se creó una comisión de revisión de esta teoría. Pero esa comisión, cuando yo consulté, hay reserva. No logró como un acuerdo, no hay un documento que oficialmente derogue la teoría de la guerra justa. Se pidió una revisión y esa comisión probablemente pues continúe en discusiones internas de qué debía hacer con ello la Iglesia Católica, porque esta teoría ha influido durante muchos siglos. Yo solamente quiero aquí destacar que en esa comisión estuvo presente un sacerdote colombiano, un teólogo muy conocido, el padre Francisco de Ruz. Pero repito, los resultados de la comisión yo no puedo informar porque no los conozco, no porque yo haga reserva, no, es que no los conozco. También quisiera mencionar, cambio de diapositiva, la otra gran comisión que creó el Papa Francisco, y es el del sacerdocio de las mujeres, que es un tema muy problemático al interior de la Iglesia, que no sale, que probablemente no va a salir en el papado actual de León XIV, pero que es un tema que ha tenido mucha apertura con él, que se discutió en el Sínodo de Familia y en otros lugares, que hoy se plantea al crear una comisión para el diaconado de las mujeres en la Iglesia Católica. Las diaconisas tienen y los diáconos funciones similares al sacerdote, pues no pueden presidir una Eucaristía, pero bautizan, cumplen funciones litúrgicas, pastorales, etc. Y eso ha sido una demanda al interior de la Iglesia importante. Además, recordemos que el sacerdocio femenino existe en otras confesiones cristianas no católicas. En Colombia hay una colombiana, Olga Lucía Álvarez, que es obispa consagrada de la iglesia, creo que episcopal, de Estados Unidos, y es una antioqueña. Ese fenómeno del sacerdocio tan polémico, pues ha tenido discusión y seguirá teniendo. Por ahora, el paso intermedio es generarlas como diaconisas, en un cargo intermedio. No, en la iglesia hay obispos, hay presbíteros y los diáconos están como en un punto intermedio. Es una discusión que también llevan adelante las mujeres teólogas. Existe Red Internacional de Mujeres Teólogas, existe Red Internacional de Mujeres Feministas y Teólogas, existen lecturas de teología de la población afrodescendiente, del feminismo, de los países comunistas, de la ecoteología. Muy importante esas teologías que han surgido, reflexiones de teología sobre víctimas, sobre la reconciliación y el perdón después de procesos de paz. Todos esos elementos dinámicos de discusión académica han presionado al Vaticano y a cada uno de los papas para que se llegue a un momento de discusión sobre este tema. A mí me parece muy difícil, muy complejo. No creo que cedan porque en el tema de la tradición plantean el principio masculino petrino relacionado con que Jesús escogió a los hombres para el sacerdocio. Recientemente, en una reflexión que se hizo en el Centro Fe y Culturas en Medellín, en el Poblado, precisamente una persona y varias monjas plantearon de que eso era muy difícil que se diera al interior de la iglesia, porque precisamente los tradicionalistas
enfrentaron mucho al Papa Francisco en este tema y en otros, como el de las relaciones homosexuales y la consagración del matrimonio. Tampoco salió, pero son temas que fueron de alta discusión. Cambio de diapositiva. Sin embargo, yo quiero señalar que al interior del Vaticano y de la Iglesia Católica, el Papa Francisco empoderó a las mujeres. En primer lugar, el personaje que ven en la diapositiva, Rafaela Petrini, es la gobernadora de la Ciudad del Vaticano. Eso es pues, la primera vez en siglos, en centurias de años. Es una intelectual, es una persona formada en temas de administración, de economía, teóloga, filósofa, y era una persona de alta confianza para el Papa Francisco. Pero así como está ella ahí, hay otros personajes. Por ejemplo, Alexandra Smerilli, hermana y economista italiana, monja y economista italiana, que está en la Oficina de Desarrollo Social del Vaticano. Por ejemplo, está la hermana Simona Bambrilla, que dirige el Dicasterio de la Vida Religiosa y Consagrada, equivalente, repito, como un ministerio. Por ejemplo, cualquier católico es elegible, laico, para dirigir un dicasterio en el Vaticano a través del documento Predicat Evangelium. Esos fueron cambios fundamentales que hizo el Papa. Por ejemplo, Natalia Becker fue la primera mujer que votó en un sínodo como subsecretaria del sínodo. En el sínodo en Roma, que vamos a hablar más adelante, la hermana Liliana Franco, que fue provincial y rectora de la Colegio de la Enseñanza, participó como mujer en esos debates. Por vez primera las mujeres participaban ahí. Entonces, los procesos de la Iglesia son muy lentos, muy lentos. No necesariamente los estoy defendiendo o los estoy atacando. Los procesos de cambio son tan lentos que, por ejemplo, la Iglesia Católica, si bien no vio o se enfrentó a la Revolución Francesa en 1789, el reconocimiento de su importancia y la importancia de la clase obrera fue reconocida 80 años después o 100 años después en una encíclica del Papa León XIII. Por ejemplo, el genocidio con la conquista de América, ustedes recuerdan que pues, eso fue en el siglo XVI y en el siglo XX vino el Papa Pablo VI o el Papa Juan Pablo II a reconocer los errores graves de la Iglesia Católica o de algunos sectores, porque también hubo sectores muy progresistas que denunciaron el genocidio de los conquistadores españoles, y me acuerdo en este momento de Bartolomé de las Casas, un hombre que murió prácticamente preso en las mazmorras de España. Cambio de diapositiva. Bueno, este es un tema que, repito, empezó en otros papados, que implicaba por un documento sacado hace más de 100 años, dizque la postura de que los papas no se equivocan en temas específicos de dogmas y en temas especiales pastorales, pero eso prácticamente lo sepultó el Papa Francisco. El Papa es un ser humano común y corriente, con derecho a equivocarse, con derecho a corregir, y el tema de las verdades y de las instrucciones y principios fundamentales de la doctrina católica, pues lo dicta el magisterio de la Iglesia con sus distintos órganos de dirección, aunque haya un jefe que se llama el Sumo Pontífice, que es el jefe de la Iglesia Católica. La infalibilidad pues pasó a segundo plano, lo mismo que se sepultó el tema de la teología medieval sobre el infierno. En esos asuntos el Papa Francisco fue bastante progresista y muy claro para la comunidad cristiana. Y repito, está relacionado también con el perdón a las víctimas en el tema de pederastia, con los errores cometidos que se reconocen públicamente al interior de la Iglesia. Cambio de diapositiva. La gran reforma, digamos, por la cual pasaría la historia Francisco, diría yo, en opinión muy personal, es el tema de los eventos que se llaman la sinodalidad.
aclaremos algo. Sínodo se ha llamado a una reunión durante siglos que han hecho siempre el Papa con los obispos o los obispos entre sí. Y los obispos, obviamente, en la estructura jerárquica están por encima de los sacerdotes, manejando las diócesis y las arquidiócesis. El primer sínodo que creó Francisco al principio de su gobierno en el 2013-14, él salió derrotado. Tuvo que ver mucho con el tema de la familia, en virtud de los cambios fundamentales de la familia en el mundo y en la cultura. Como abogado, por ejemplo, yo participé una vez en un evento en Medellín hace unos 15 años sobre ese tema de la familia y las tipologías de familia, y a mí me presentaron 22 tipos de familia. Cuando yo estudié en Derecho, 2. Esa realidad cultural profunda, la realidad de la poligamia en África de cristianos, la realidad de la familia nuclear en América Latina, etcétera, el adulterio y las nuevas concepciones que se dan, los divorcios y su necesidad y las separaciones de hecho, etcétera. Todo eso llevó a que los tradicionalistas fueran muy fuertes en ese sínodo y ahí no hubo cambios sustanciales. Al hacer un nuevo sínodo, el Papa Francisco hizo un cambio de carácter democrático, vinculó laicos y laicas. Y en los sínodos están participando mujeres y hombres laicos, no presbíteros, sino únicamente obispos. En ese proceso de diálogos ha habido una cantidad de documentos, y documentos de todo tipo, desde posturas conservadoras hasta posturas altamente transformadoras y que no sé si las acepte la Iglesia. Por ejemplo, los documentos que he leído de 2.500 sacerdotes y laicos en Alemania transforman mucha parte de la moral cristiana en asuntos de derechos reproductivos, en el tema del matrimonio homosexual y de la bendición hacia ellos, o si no, proponen otro rito diferente al sacramento del matrimonio, proponen cambios en el tema de bioética, proponen obviamente el sacerdocio femenino, una cantidad de asuntos que obviamente son aparentemente de escándalo para asumirse globalmente y de manera simultánea por los dirigentes de la Iglesia Católica a nivel mundial. Pero la sinodalidad, con la presencia democrática de alguna manera, porque todavía hay mayoría en cantidad de votos y participantes, hay mayoría de obispos que de laicos, es un cambio al interior muy importante. Esto hace que no haya un concilio Vaticano III, que no haya otro sínodo, sino que este proceso de reforma interno y de diálogo para apuntar ideas en la secretaría, llegan todas las ideas nuevas de los cristianos de los 5 continentes, va a implicar como metodología y como renovación de ideas una cantidad de aspectos importantes cuando salga el último documento. Está citada para el año 2028, en octubre, una asamblea que va a recoger todas las conclusiones de los diferentes continentes y de las diferentes comunidades en todo el mundo de orden católico. Entonces, en la sinodalidad, en síntesis, por primera vez participan los laicos, es un espacio que era antes de los obispos, y este es otro golpe al clericalismo que le dio Francisco con reformas internas en estatutos y con directrices claras al respecto. Cambio. Bueno, ustedes ven ahí en la diapositiva una típica reunión clásica cada año del Sínodo de Obispos con el Papa. Precisamente este grupo de toma de decisiones ahora queda afectado por lo que estaba mencionando en la diapositiva anterior. Eso no quiere decir que se destruya la autoridad de los obispos. No estoy hablando de eso, pero yo creo que las dinámicas culturales y sociales, la crisis de vocaciones al interior de la Iglesia en todo el mundo, la presión de las mujeres
al interior de la iglesia y por fuera, teólogas importantes, redes internacionales importantes en el mundo académico. Todo eso hizo pensar a Francisco en estos cambios. Los obispos tienen que darse en cuenta de ello y escuchar a las comunidades y a la academia y a todos los diversos sectores en general, porque a una diócesis y a un consejo pastoral puede llegar un miembro de la población LGTB creyente, porque a una iglesia pueden llegar parejas homosexuales con un hijo adoptivo a bautizarlo como católico y lo tienen que bautizar, y otra serie de asuntos que tienen que ser renovadores al interior del clero y de las autoridades eclesiales. Cambio de diapositiva. En este asunto del diálogo interreligioso también hubo avances interesantes. Francisco no solo manejó, por ejemplo, en el tema de la paz, manejó comisiones de diálogo con Putin y con Zelensky en la guerra de Ucrania, frente a los judíos, frente a los musulmanes, frente al centro de África, a Ruanda, el Zaire, Sudán, que tiene un conflicto armado impresionante. Esos procesos de negociación de conflictos y de ser, primero, hay que diferenciar los roles. No es lo mismo ser negociador, mediador que facilitador, o que ser veedor de un proceso de paz. Un facilitador es una persona o una institución que tiene la capacidad de comunicación privada de ambas partes enfrentadas y logra acercarlos y sentarlos en una mesa y poner parte de la infraestructura como facilitador. Poner una mesa, poner unos alimentos, poner un lugar, un espacio con medidas de seguridad, unas reglas de juego. Ese es un facilitador. Un mediador es un paso mayor, porque es que el mediador tiene tanta confianza por ambas partes que puede hacer propuestas él mismo, resumir y decantar y depurar las propuestas de ambas partes, qué fortalezas tienen y qué puntos débiles tienen no negociables. Y un negociador, pues esa no es la función. El negociador es un vocero de la parte enfrentada. Un veedor sí es posible. La iglesia ha sido veedora en el mismo proceso colombiano, testigo, ha participado en varios procesos de paz. Yo recuerdo a la iglesia de Medellín, a la diócesis de Medellín, muy activa, por ejemplo, como el señor Héctor Fabio Henao, en el proceso de paz con las milicias populares del Valle de Aburrá, que en 1994 dio resultados. Entonces, el diálogo interreligioso en ese valor universal de la paz y la reconciliación, como punto de partida, ha generado un acercamiento y diálogo con distintos sectores. Incluso el Papa dialogó con gente muy rígida, en posturas dogmáticas y de pastoral, como son el cristianismo ortodoxo ruso. Sacó un comunicado en Arabia, en uno de los países árabes, relacionado con el diálogo fraterno con otras confesiones religiosas. Y generó unas relaciones permanentes allí entre la teología musulmana y la teología cristiana, o los diálogos que deben hacerse. Eso no existía antes, de ninguna manera. Antes no existía ese tipo de comunicaciones. Pedir pues resultados a este diálogo, pues yo todavía no los encuentro, pero hay una buena comunicación fluida y en el futuro podría haber avances al respecto. También dialogó con el Dalai Lama y con los budistas con un profundo respeto, y en una de sus homilías valoró mucho la importancia del budismo como aporte también a la espiritualidad creyente. Cambio de diapositiva. Yo, en esta parte final, simplemente quiero decir lo siguiente: si uno se pone a pensar desde el punto de vista intelectual, de contenido, en el Papa Francisco, a mí me parece que dejó dos ejes conceptuales muy importantes. El primero es el Papa que más habló y que insistió como concepto eje para el cristiano de la compasión y de la misericordia. Ojo con esa palabra, porque la palabra compasión suena a pietismo, suena como a
conmiseración, pobrecito, como a una mirada superior, pero que prácticamente se conduele algo del dolor. Eso no es el sentido de la palabra compasión. En, en, frater, en la encíclica Fratelli Tutti, Amistad Social y Fraternidad, y en otros documentos, la compasión es muy importante para Francisco. Es vivir el dolor del otro, es ser solidario con el otro, independiente de su ideología. Es la acogida del otro por su manera de ser y porque está herido, porque tiene dolor. Es más, el tema de la compasión lo están manejando hoy en filosofía política varios sectores de la academia universitaria. Quiero mencionar a un filósofo español muy destacado, Daniel Innerarity, quien precisamente sobre este tema ha escrito al respecto. Y no solamente él, hay otros autores en Europa que están trabajando este tema. En segundo lugar, cambio de diapositiva, el otro eje conceptual importante del Papa Francisco fue la defensa de la casa común, la defensa del medio ambiente y su famosa encíclica Laudatio Si, que la han estudiado distintos sectores, incluso agnósticos en distintos países y en distintos sectores académicos. La defensa de la casa común, ese documento y la creación de comisiones ecoteológicas y las prácticas que uno ve que han recogido cristianos en el mundo entero, en distintos países, motivados por ese planteamiento, han sido muy importantes al interior y fuera de la Iglesia. Eso lo ha valorado Naciones Unidas. La defensa de la casa común tiene elementos filosóficos, elementos teológicos, doctrinales muy importantes, y pone al cristiano prácticamente a la defensa de todos los seres vivos, desde las plantas hasta los seres humanos. Eso en lo contenido, repito, en la ideología, en la filosofía de Francisco, fue siempre muy importante. Yo quisiera dejar ahí, les agradezco que me hayan aguantado estos 40 minutos, 45 minutos, y estoy dispuesto a escucharles sus opiniones, sus críticas. Si me dicen que critique cosas del Papa Francisco, pues obviamente hay aspectos que criticar, pero quisiera escuchar primero a ustedes, los que están en el foro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Rubén Darío. Vamos a dar un espacio para que nuestra audiencia, las personas que nos acompañan en esta noche, si tienen alguna pregunta, alguna intervención, puedan hacerla. Buenas noches. Buenas noches. Rubén, te habla John Willis. Qué gusto volverte a escuchar y a ver. Qué bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo quisiera hacer una pregunta, no sé si confrontadora o qué, pero ¿cómo es la actual jerarquía antioqueña con respecto a la mirada del Papa Francisco? Yo sé de buena fuente que el Papa Francisco tuvo algunas disensiones, diferencias con el arzobispo de Medellín en otra época, en Aparecida, Brasil, año 2004, y que eso generó un distanciamiento entre los dos. Sin embargo, al arzobispo de Medellín, antes de la diócesis de Monzón Río Negro, le correspondió también la visita del Papa Francisco a Medellín y organizarla, y entiendo que esas relaciones ahí mejoraron. Obviamente son visiones distintas. Yo siempre he creído que, como se mueven en la iglesia tendencias, el arzobispo de Medellín es más conservador, más de la línea Ratzinger y Juan Pablo II, y no tanto de la apertura que ha hecho Francisco en ciertos asuntos. Creo que, como puse el ejemplo que me comprometí de una especie de encuesta,
creo que en las dos diócesis que yo conozco, Medellín y Oriente, hay posturas de confrontación de lo que hizo Francisco y de mucha crítica a su planteamiento del clericalismo y de otras posiciones, y que él ha tocado parte de la tradición de la Iglesia y que eso no era conveniente. Pero también pienso que los remesones en una institución y el pensamiento cambiante en una sociedad católica, los sectores que lo sean, es también un proceso que se va digeriendo y que se va asimilando, ¿no? A mí como laico me preocupa, por ejemplo, el Papa habló de un ministerio de la escucha y el acompañamiento y tiene un documento que se me olvidó para la comunidad médica muy importante, Samaritanus Bonus, relacionado con el cuidado especial en las fases críticas y terminales de la vida. Ustedes saben que el catolicismo niega la eutanasia y el suicidio asistido, es muy crítico. Este documento que habla sobre el cuidado en las fases críticas tiene una serie de señalamientos incluso prácticos en defensa de la vida, donde el Papa pues se acerca ahí a la comunidad médica, enfermeras y demás. Pero al interior de la Iglesia hay una marca, hay gente que no estuvo de acuerdo con la mayoría de posturas de Francisco, como hay gente que lo valora muchísimo. Quiero también señalar que el Papa Francisco tuvo tanta influencia en la Iglesia que hizo tantos cambios que nombró el 75% de los cardenales que eligieron al actual Papa. Por lo tanto, él también redujo ese proceso de influencia que tenía, por ejemplo, el Opus Dei al interior de la Iglesia, que le dieron una figura que se llama prelatura personal, por la cual no dependía sino del Papa y no tenía como una relación de autoridad frente a arzobispos y cardenales. Por ejemplo, eso lo negó Francisco y hizo cambios al respecto al interior. Y eso son relaciones de poder y de influencia. Indudablemente que esas relaciones de poder se mueven al interior de la Iglesia. Lo que pasa es que ese no es el lenguaje. No es el lenguaje, yo me atrevo a decirlo como laico, de que ese no es el lenguaje, porque si hablamos de la Iglesia institución en ciencia política, tenemos que hablar de la influencia de la Iglesia Católica en la cultura, en la sociedad y sus efectos. Pero ese no es el lenguaje interiormente. Yo, en síntesis, creo que sigue teniendo contradictores y sigue teniendo seguidores al interior de la Iglesia importantes. Gracias, Rubén. Pues Rubén, aunque es el tema de esta charla, yo sí quisiera preguntarle qué se espera del actual papado. Muy difícil contestar esa pregunta. Mira, el Papa prácticamente para mí puso o escogió a ese Papa. ¿Por qué lo digo? Porque él lo tuvo 5 años en el dicasterio de la vida consagrada y visitó los 5 continentes y conoció los problemas de cada diócesis prácticamente y de cada país en los 5 continentes. Entonces es un tipo que tenía la visión general de las problemáticas comunes y las problemáticas específicas. Porque África y Asia, por ejemplo, es muy diferente al caso de América Latina o el caso de Estados Unidos. En segundo lugar, de él se espera que siga la línea de Francisco, en tanto fue un hombre que trabajó codo a codo con comunidades populares en Perú, como sabemos, aunque no se conoce mucho su pensamiento, porque como agustino, el miembro de la comunidad agustina, son personas que tienen un énfasis específico en su carisma, que es la espiritualidad. Acaba de llegar a las librerías paulinas y del seminario y Verbo Divino el primer librito sobre el pensamiento de León XIV, pero son como unas homilías, como unas cartas recientes. En estos 4 o 5 meses que ha hecho León XIV, pues es muy difícil hacer una evaluación. Yo diría que hay unos pronunciamientos como el de hoy o el de ayer contra Israel y sobre Gaza y sobre la defensa de la niñez, pues importantes.
pero yo pienso que el laicado cristiano exige más, pues exige, a ver, hay que tomar medidas diferentes y hay que hacer exigencias a la comunidad internacional desde el plano diplomático. A mí me parece, como te digo, que hay unas expectativas respecto de él importantes porque tuvo una relación cordial con Francisco y él fue escogido además de una manera muy rápida. Creo que el cónclave duró 3, 4 días, muy diferente a otros cónclaves donde ha habido más discusiones. ¿Qué se espera? Yo como laico, yo creo que la Iglesia necesita transformaciones en su praxis, en su vida pastoral, en su compromiso social. Me parece importante que siga trabajando los temas de paz y reconciliación, el tema del perdón social. Son asuntos donde los cristianos pueden colaborar muchísimo, y en el tema ambiental. Pero uno pediría mayor participación de los laicos y laicas al interior de la Iglesia. Y ya que ha habido flexibilidad con la nulidad matrimonial, pues que desaparezcan esas posiciones conservadoras que rechazan a los divorciados. Todavía eso se ve al interior de la Iglesia, cuando eso en teoría no debe ser así. En la Iglesia hay posturas muy conservadoras y muy cuestionables. Y en otro aspecto, ¿qué espero yo? Que la espiritualidad de los cristianos tenga apertura, como la está teniendo, al budismo, a la meditación, a nuevos enfoques de esa espiritualidad. Por ejemplo, la cultura africana hace oración bailando, por ponerte un ejemplo. Las danzas son muy importantes en las etnias africanas, y la danza se expresa, el baile expresa toda su percepción de la naturaleza, la armonía del cosmos y su sentimiento personal. Son cosas que son novedosas, pero que son específicas de culturas y que deben allí abrirse. Y obviamente a responder a los dilemas. Te repito, hay poligamia en África. ¿Qué hacer con eso? Hay la presión de los homosexuales. Si no se les casa, entonces va a haber un rito diferente para ellos. Interrogante. Porque no podemos quedarnos en tolerar. Eso es una fase muy elemental. Tolerar, no condenar, dejarlos ahí. Eso es inadecuado como única postura, aunque sea una postura de apertura. Entonces hay otra cantidad de dilemas en el tema de bioética. Hay muchos asuntos para discutir. Hay un documento reciente muy interesante de el Dicasterio de la Cultura relacionado con la ética y la inteligencia artificial. Ese documento se consigue en español y lo consigues en internet, donde hay otros avances ahí muy importantes, y se reunieron científicos ateos y creyentes y ayudaron a escribir ese documento con un cardenal jesuita, Fernando Tolentino de Mendoza, que tiene más de 26 libros publicados, incluso de poesía algunos, y que es una persona que sonó incluso como papable, candidato, portugués, muy destacado en el Vaticano. Como laico también uno espera la sanción a los sacerdotes, y que cambie toda la formación en ellos desde el punto de vista de las emociones, la sexualidad, porque tocar el tema de revisar el celibato es una cosa también supremamente difícil por la tradición ahí al interior de la Iglesia. Debería, así como hay apertura en la Amazonía, en Brasil, en varios lugares del mundo, en los cristianos de Siria, hay sacerdotes casados, en los cristianos maronitas, por ejemplo. Así como hay ese tipo de aperturas en culturas específicas, ¿por qué no hay esa apertura más flexiblemente al interior de la Iglesia Católica en el mundo? Son cuestionamientos y son preguntas que uno se hace, donde deben haber cambios allí, y discusiones, ojalá democráticas, discusiones no entre obispos nomás, sino entre toda la comunidad de fieles. Bien, el doctor Ramón Graciano tiene algunas preguntas. Doctor Ramón, adelante. Muchas gracias,
Excelente la exposición del profesor Rubén Darío. Tengo algunas preguntas. Primero, la guerra y segundo, No te escuché, se te fue la voz. Se te fue la voz. las guerras santas no son tan santas. Ah, no, la Guerra Santa. Segundo, la justificación de la guerra de Santo Tomás de Aquino no está en el Evangelio de Jesús, en el Nuevo Evangelio, en el Nuevo Testamento no está nada de guerra, sino poniendo la otra cara, Correcto. que es como contradictorio. Sí. A pesar de que Santo Tomás es autor de la Iglesia, me parece que no es el mensaje de Cristo. El tercero, Francisco es considerado como un teólogo de la liberación, línea moderada de Argentina, de tantas teorías de la liberación, de varias corrientes. Sí, te comento algo. Empiezo por lo último. Cuando Francisco fue provincial de los jesuitas, 1973-1979, le correspondió el peor momento, el de la dictadura, que arrancó en el 76, los 30.000 desaparecidos y la persecución a sectores eclesiales. Francisco no hizo muchos pronunciamientos públicos o casi ninguno, que eso se lo criticaron, pero asiló políticamente y le salvó la vida a 8 miembros jesuitas, 6 sacerdotes y 2 seminaristas que asilaron en Brasil y en otro país. Él fue director espiritual de una organización que se llamaba como algo así como el Custodio del Hierro, que era peronista. Él fue el director, guardián del hierro se llamaba eso, director espiritual de ese grupo de peronistas, y por lo tanto de esos peronistas salieron algunos al movimiento Montoneros directamente a la lucha política. Y ahí lo relacionaron con eso. Pero el arzobispo, el cardenal, el principal dirigente eclesiástico en la época de la dictadura, era un hombre de extrema derecha. Y por lo tanto apadrinó y se silenció con todo lo que hizo Rafael Videla, el dictador. Entonces uno tiene que entender que ahí hay vertientes y posiciones al interior de la iglesia. Respecto a lo que dices de Guerra Santa, bueno, Guerra Santa es un concepto más de los musulmanes. Yo hablé de guerra justa porque es una teoría que tiene en Grocio, Hugo Grocio, que tiene en fundadores del derecho internacional público y en Santo Tomás posiciones al respecto relacionadas con los tiranos y con los dictadores que masacran a los pueblos, pues con situaciones extremas. Sí, uno puede disentir de la postura de Santo Tomás, pero es que él no justificó la guerra sino en caso de legítima defensa. La legítima defensa, que es una institución en derecho penal que todavía está vigente, también tiene influencia por los escritos de los teólogos cristianos antes de que el liberalismo la desarrollara en el derecho positivo. Y es verdad lo que tú planteas de que en Jesús de Nazaret se encuentra pues más un teórico de la paz y la reconciliación que una persona que hable de la guerra. Eso es verdad y estamos de acuerdo en esa mirada que tú tienes al respecto. Ahí también hay un profesor de bolivariana que es el padre Carlos Arboleda Mora, que habla del padre Francisco en la teología moral social del siglo XXI, antes doctrina social de la Iglesia, de la editorial académica española. Sí. Él habla de la incomprensión del Papa Francisco. Para algunos fue marxista, para otros fue derechista, por esas ¿cómo se llama? Ambivalismo de posiciones. Pues de la parte de los críticos, que algunos los consideraban como muy izquierdista, otros muy derechista y otros muy moderado. Me parece a mí que fue más bien conciliador. Bueno, sí, es que, como te digo, Francisco no pudo adelantar reformas en el tema de familia, en el tema del matrimonio homosexual. Él es conservador, él no acepta eso.
en el tema del sacerdocio femenino hizo apertura al tema del diaconado y dejó esa comisión. Aunque valore el documento de los sínodos, valora mucho el papel de la mujer en varios párrafos. El párrafo 60 de uno de los documentos es muy importante y además las mujeres cada vez son mayoría al interior de la Iglesia Católica. Es que en algún momento yo no sé si van a tomar el poder o qué va a pasar ahí. Yo lo que creo es que el sacerdocio femenino lo niegan porque si se permite, en algún momento tiene que haber papisa, tiene que haber una mujer máximo jefe de la Iglesia. Y eso es un asunto complicado de poder al interior de la Iglesia Católica. ¿No se espera una separación de los alemanes de la Iglesia Católica con ese modernismo y la liberación que tienen los alemanes? Hubo esos planteamientos, los hubo en Europa y en Alemania, y el Papa mandó permanentemente a Parolán, el secretario del Vaticano, y a una especie de comisión o delegados que estuvieron dialogando con los alemanes, que son específicamente, hay un cardenal que ya tiene más de 75 años, no vota, de apellido Marx, precisamente, que es de los progresistas y de los que plantea cambios profundos ahí al interior de la Iglesia alemana y de la Iglesia Católica. Pero hasta ahora no ha habido cisma. Es más fácil hay cisma con los africanos, que son muy conservadores. Especialmente hay un cardenal africano de apellido Sara, con H, que tiene varios libros que los venden en Medellín, que es un crítico duro contra el Papa Francisco, con ese tipo de posiciones, pero tampoco se decretó el cisma. Es que los pasos de un cisma tienen que ver con esos asuntos, tipo eutanasia, tipo matrimonio homosexual, tipo sacerdocio femenino, que como tocan la tradición en la Iglesia y los primeros documentos de la patrística, de los obispos, de las comunidades cristianas por ahí del siglo I, II, III, entonces eso generaría disidencia. Muy bien. Patricia García tiene una pregunta. Adelante, Patricia. No, Jorge, no es una pregunta. Es que estoy en un lugar que no puedo evitar el ruido. Tenía simplemente un comentario frente al cisma o no cisma que dice Javier Cercas, el autor del libro El loco de Dios en el fin del mundo, que si Francisco hubiese llegado donde él quería, sin duda alguna, hubiera producido un cisma. Ese era como el comentario. Muchas gracias. Sí, yo me leí el libro de Javier Cercas. Mariana Enríquez, escritora argentina, también agnóstica, hace planteamientos muy positivos sobre Francisco y otros intelectuales del cine, del arte, de la cultura en Europa. Y es verdad, por eso dije yo de que él tuvo que avanzar hasta cierto momento y es de pronto un papa de tránsito pero yo no me atrevo a decir que León XIV sea un transformador, pues a mí me parece que es muy cauteloso, igual que Francisco, muy diplomático. Siendo Francisco mejor comunicador, un tipo de sentido del humor, un tipo que le llegaba a todo el mundo, un tipo cálido, y siendo León XIV como más solemne, ya volvió a las solemnidades del Vaticano con los vestidos y las cosas que quitó Francisco, lo cual no le gusta a ciertos sectores de la Iglesia. Doctor Rubén, podríamos decir que el Papa Francisco fue un hombre más temerario, porque frente a los medios creo que se expuso mucho. Hay casi 5 películas que hemos estado viendo sobre su vida, sobre su obra. Los libros, Mariana Enríquez, como usted la menciona, también tiene unas buenas anotaciones frente al pasado. Pues se expuso más, fue algo consciente su exposición a todos los medios y a ser mejor comunicador. Sí, yo creo que él derrumba como esa mirada sagrada hacia el sacerdote, hacia el obispo y hacia el papa. Él muestra que es un ser humano común y corriente, un ser humano que se equivoca, que piensa, que tiene que corregir, que opina,
que dice que cuenta un chiste, porque él era muy amigo de las crónicas, además, en todas sus homilías y en todos sus diálogos y los viajes. Fue un tipo que prefirió la periferia, se le llama por Javier Cercas el Papa Misionero, porque con él viajó a un país por allá en el sudeste asiático donde apenas había 1.300 cristianos, creo. Y nunca fue a España, nunca fue a Reino Unido, nunca fue a Francia. O sea, Francisco prefirió ir a la periferia, a países donde habían cristianos, muchos o pocos, pero que nunca eran visitados, y eso también llamó la atención. Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta o intervención de parte de nuestro público? Sí, quisiera hacer una pregunta, Jorge. Adelante, Juan, qué gusto. ¿Aló? Sí, Juan, qué gusto que estés con nosotros. Activa la cámara. Sí, un poquito. Bueno, yo soy un poco atrasado y analfabeto con la tecnología. Entonces, quería preguntar lo siguiente. Si se puede compaginar o no lo de el enunciado de la guerra justa con la revolución justa cuando se tiene un dictador, porque la encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio, afirmaba que en caso de dictadura, como ocurrió en Nicaragua antes del sandinismo, con Somoza, se permitía la revolución. Sí. Entonces, ¿cómo entraría ahí la no guerra justa o la guerra justa? Sería la pregunta. Yo creo que lo que dice la Populorum Progressio, en caso de tiranía evidente y prolongada, la insurrección es necesaria. Yo creo que esa frase y ese párrafo es un ejercicio o un ejemplo de la teoría de la guerra justa, de esa derrocación, o como tú lo llamas, revolución justa y demás. Pero yo también creo que eso influyó mucho en cristianos, sacerdotes y laicos para participar de la teoría de la guerra de guerrillas en América Latina, pues que trajo en un balance, yo no sé qué tan positivos resultados, o si mayoría son negativos, y que le genera muchos problemas en la formación y en la educación a los católicos. Todos sabemos, por ejemplo, hoy la polarización de izquierda y derecha, y pasa por descalificar al que piensa diferente como guerrillero. Eso sea pues un exabrupto y exageraciones es otra cosa, pero al interior de la Iglesia la teología de la liberación, que no hablaba de la teoría de la guerra justa, no hablaba de eso, implicó esos compromisos sociales en revoluciones armadas como la de Nicaragua, y en revoluciones fallidas, y en dictaduras, implicó golpes de Estado, implicó participaciones de todo tipo. Yo creo que sí tiene relación, y creo que tiene relación con la teoría de la legítima defensa en las guerras internacionales de la ONU. Es más, si usted abre la Carta de Creación de la ONU del año 48, habla del sagrado derecho de la rebelión, o sea, el alzamiento en armas. Entonces, en la comunidad internacional ha estado fincado ese concepto de una manera o de otra. Con la realidad tecnológica de hoy, con el capitalismo global, con la inteligencia artificial, con tantos cambios nuevos, pues la reflexión que se hizo al interior de la Iglesia es: ¿debemos derogar esta teoría o debemos reformarla, aceptarla parcialmente? Pero repito, no hubo un documento resultado definitivo en el papado de Francisco. Se reunió la comisión 3-4 años, pero yo no te puedo dar resultados de eso. Y el tema sigue siendo un tema, una polémica abierta. Doctor Rubén. Hola, Gonzalo. Hola, Gonzalo Vélez López, soy presidente de ASMEAS. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? No pude entrar temprano por un problema técnico, pero quería saludarlo, darle los agradecimientos nuevamente a nombre de la Asociación Médica por la amabilidad de acompañarnos hoy, compartir con nosotros este rato.
Y quería preguntarle precisamente en el tema de la influencia política que tiene el papado, el Vaticano en sí, la Iglesia Católica en el mundo, esa evolución de esa influencia, de esa presencia política de la Iglesia, que ha sido muy marcada en ciertos periodos de la historia, digamos en la época de las monarquías y posteriormente pues en el siglo pasado también fue muy evidente en algunos momentos, y también recientemente uno percibiera que en los últimos años se ha perdido esa capacidad de influir políticamente, incluso en algunas decisiones o en algunas situaciones, pues máxime ahora pues con las guerras que han sido cuestionadas reiteradamente por Francisco, e incluso ahora pues con Leo XIV. El tema de la riqueza, de la concentración de la riqueza a la cual se refirió también Francisco, y hoy lo hace León XIV este fin de semana, cómo cuestiona precisamente esa situación frente a la extrema pobreza y a la desigualdad en el ingreso. ¿Esa influencia política va en declive o en realidad hace parte de la visión de los papas como una posibilidad de mantener vigente la Iglesia dentro del contexto internacional? Muy interesante tu pregunta. Yo diría que hay dos maneras de contestar eso. La influencia del sistema de creencias religioso en la cultura, o si específicamente la pregunta es la influencia del papado en la política nacional e internacional. Primero, quisiera recordar un aspecto que se publicó en la Comisión de la Verdad en el informe final. Allí se dice que las redes sociales, los medios de comunicación, el sistema de creencias y la cultura son los 4 componentes significantes para el ser humano. Por lo tanto, esos 4 componentes afectan e influyen en el sentido de la vida. Incluso, no es raro que se ponga de primer lugar a las redes sociales. Cada vez más nos damos cuenta por datos del peso de las redes sociales en toda la vida cotidiana, no solamente en los negocios, en las opiniones de cualquier tipo a nivel político y de su alta influencia, el papel de los influencers y todo lo demás. ¿Por qué menciono esos 4 significantes? Porque todavía el sistema de creencia religioso es muy importante en América Latina, de pronto está creciendo en África y en el sudeste asiático hay cambios también, y de pronto en Europa, que uno dice, no, están cerrando iglesias y demás, lo que uno ha descubierto ahí por la ciencia política es que hay un retorno del tema religioso al espacio público y a la vida pública. O sea, tema de la secularización que tanto se discutió a principios del siglo XX o todo el siglo XX, ha pasado también ya a un segundo plano, porque en política cada vez más hay posturas del sistema de creencias para hacer política pública. Tú ves países muy católicos como Polonia o Hungría, tan diferente, que tienen unos personajes en el poder que plantean posturas bien de centro derecha o de la extrema derecha para algunos, como mismo pasa con Trump y los republicanos. Entonces, lo que uno nota haciendo cierto balance general por ciertas conversaciones, ciertos documentos, sobre todo pues pensando en Europa y en el caso colombiano, es que hay antes un retorno de algunos temas de la vida o del pensar religioso, del sistema de creencias, que entran al escenario público. La Corte Constitucional colombiana ha fundamentado muchas posturas al respecto. Ya lo del papado, ya lo del Vaticano y su influencia, yo creo que eso sí ha perdido peso en las relaciones internacionales. Sin embargo, yo mencionaba pues de que la Iglesia Católica ha insistido en algunos conflictos en tener una participación, bien como facilitadora o como mediadora, y ese papel es muy discreto, se va conociendo lentamente después de varios años. Yo recuerdo la visita de Juan Pablo II a Fidel Castro en Cuba, y eso cambió las relaciones Iglesia-Estado. Por la apertura de Fidel antes de morir,
y por los diálogos que creó con la hermana Teresa de Calcuta. Entonces uno encuentra de pronto específicamente alguna influencia en algún gobierno, pero obviamente sí se ha reducido esa influencia en general, desde el punto de vista del gobierno de la Ciudad del Vaticano, del Estado del Vaticano. Pero yo creo que en la cultura el fenómeno religioso sigue siendo un fenómeno muy importante. Bien que lo miremos en crisis, hay una serie de dilemas éticos que le interesan al ciudadano raso, que están a la orden del día en las discusiones de la Corte Constitucional, de la discusión política pública, de partidos de derecha y de partidos de izquierda. Es que yo pienso que la izquierda se debería definir, y no se ha definido muchas veces frente al tema del sistema de creencias, y ha guardado mucho silencio. Y hablo de la izquierda colombiana. Debería definirse al respecto y tener posiciones donde confronta o morigera o atenúa posiciones políticas. Buenas noches. Adelante. Mi nombre es Gerardo Murillo y tengo una inquietud con respecto a la formación académica, sobre todo en niños y adolescentes, de que no hacen concordancia entre los dos libros principales que existen en el mundo, que son la Biblia y las constituciones de cada país. Entonces, la mayoría de los ciudadanos en el mundo ni conocemos más o menos lo principal o lo esencial de la Biblia para el desarrollo humano, ni mucho menos de las constituciones. Casi todos los ciudadanos del mundo abandonan las constituciones. Entonces no hay brújulas en ese sentido para formarnos como ciudadanos incluso globales, porque no, la mayoría, en ese momento no existe globalidad en el ser humano. Muchas gracias. Doctor Gerardo, muchas gracias por su opinión. Lo que pasa es que estamos en frente de una crisis de la educación en general, diría yo. Yo fui decano de una facultad de Derecho y fui profesor universitario muchos años. Y yo no quisiera ser profesor universitario hoy con la gran revolución de la inteligencia artificial, con los cambios en las profesiones, con la actitud de los estudiantes desde la adolescencia, desde la niñez y en la universidad de no querer profesores, de confiar exclusivamente en Internet y toda la información, aunque no se diferencie la falsa de la verdadera. Yo pienso que estamos viviendo una revolución técnica al estilo del siglo XVII que implica una reflexión profunda en humanidades, en cómo alcanzamos estos debates desde el punto de vista ético. Y ahí falla nuestra educación y falla todo lo que estamos viendo. Cuando yo decía ahora que el primer significante para la vida es las redes sociales, a mí me parece muy grave, porque tengo muy mal concepto de las redes sociales. Porque todo el mundo opina sin saber de nada, porque se acepta cualquier afirmación que diga alguien medianamente informado, y porque esto influye y moviliza masas. Entonces, esas posturas del adolescente de hoy, de no querer profesores, sino de confiar en Internet y punto, pues genera una cantidad de dilemas muy graves. Y esto también va a cambiar la estructura laboral, la estructura del empleo, la estructura del conocimiento está cambiando. Entonces son muchos asuntos que yo los llamaría como los grandes dilemas culturales, porque hay choques frente a todo lo recibido, a la conceptualización en ciencias sociales, a los valores y virtudes clásicas desde las razones morales. Hay choques fundamentales ahí que los seres humanos tenemos que saber adaptarnos a la nueva sociedad y tratar de reflexionar. Es verdad que la gente no conozca la Biblia o las constituciones políticas. La ley en Colombia y en América Latina no genera identidad política. La ley es un problema, es otro asunto sociocultural importante que usted menciona. Y pues el tema de las escrituras sagradas, pues más, que eso le interesa a un creyente como muy fiel que se proponga
meterle el diente pues no solamente a la reflexión de los evangelios, sino a otros textos, a otros libros, y que no confunda qué hay de historia en la Biblia, qué hay de poesía, el Cantar de los Cantares, qué libro es histórico, qué libro no. Por ejemplo, el libro de Tobías es una ficción, escrito por un judío desplazado 200 años antes de Cristo. La gente no conoce detalles de ningún libro, no conoce contexto de cada libro, ¿sí? Y obviamente no sabe interpretar eso. A eso hay que acercarse de manera colectiva, diría yo, en lecturas grupales y con alguna orientación. Y lo mismo con la Constitución política. Para participar políticamente tenemos que leer la Constitución y acercarnos a visiones conjuntas. Bien, muchísimas gracias, doctor Rubén Darío. Ha sido usted muy, muy generoso con nosotros en esta Jorge, charla especial. Adelante, doctor Álvaro. quisiera hacer algún comentario. ¿Me está escuchando? Sí. Muchas gracias, doctor Rubén, por su magnífica e ilustradora presentación. Usted mencionó en su última intervención una postura que tenemos muchos. Yo tampoco quisiera ser profesor universitario, que lo fui durante muchos años ahora, precisamente por eso, porque es que me parece que es una situación supremamente compleja y muy difícil de resolver en el momento de estar dictando, por ejemplo, una clase y encontrar que todo el mundo está con un celular en la mano buscando cosas de lo que uno esté diciendo. Eso se vuelve una locura. Claro. Yo asisto a congresos y en los congresos ocurre eso, pero bueno, en un congreso es una cosa que uno está y se fue y se acabó el congreso y pasó todo eso. También mencionó usted en la intervención a un filósofo español, Daniel Innerarity, y hoy casualmente es una coincidencia, en el País de España hay un artículo de él que se llama Autoritarismo Digital. Voy a leer el párrafo con el cual yo ilustré o empiezo, yo mando casi todos los días de mi vida muchas cosas a los que tengo en mis listas y les pongo un párrafo inicial. Voy a leer ese párrafo inicial porque tiene que ver con lo que usted dijo y la postura con la que yo estoy de acuerdo. El tecnosolucionismo es la pretensión de algunos tecnólogos y líderes digitales de presentar la tecnología como la solución definitiva a todos los problemas humanos, incluso los políticos, para lo cual se propone reemplazar la deliberación democrática por decisiones técnicas rápidas y eficientes, de tal modo que la técnica sustituya a la política. El autor plantea una advertencia filosófica y política sobre el rumbo que podría tomar nuestra sociedad si cedemos demasiado poder a la tecnología sin control democrático, su uso como herramienta de dominación, por lo cual es necesario recuperar el valor de la deliberación, la pluralidad y la vulnerabilidad como pilares de lo humano. Quería hacer ese aporte alrededor de cosas que usted dijo y que yo comparto. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Sí, claro. Confiar en que todas las soluciones vienen de la tecnología es un error. Tampoco condenar la tecnología. Yo pienso que no ir a ese extremo, pero sí acompañar la tecnología y todo lo que está transformando la vida cotidiana cada 6 meses, de la reflexión ética profunda, de la deliberación democrática, de la reflexión. Es que la intensidad de la vida moderna, en el mundo moderno no hay silencio, no hay reflexión, no hay meditación. Y cuando hablo de meditación no estoy hablando de silencio místico, eso se lo dejamos a quien lo considere importante. Estoy hablando de hacer una pausa en la vida y de pensar las grandes preguntas y de pensar lo que está pasando en el entorno de uno. Y el descubrimiento permanente de los cambios tecnológicos nos tiene enfermos, nos tiene locos. Tanto que hay estilos de vida, estilos de vida que buscan regresar a la naturaleza primigenia. No quiero nada de la ciudad, no oigo noticias, compré un lotecito para construir, quiero una vida orgánica, vida saludable, no quiero drogas, no quiero EPS. Estamos regresando como a esa mirada
a lo primitivo, a los ancestrales. Esas son otras miradas que se están dando hoy, pero son un rechazo de la sociedad moderna y urbana acelerada. Es bien curioso. No estoy diciendo que eso sea ni bueno ni malo, puede ser una opción legítima, pero hasta allá estamos llegando, a rechazar el conjunto de la vida social y urbana. Yo tengo amigos que se fueron a vivir aparte y que uno pierde comunicación con ellos. Pero si llegara Palemón el estilita, pues hasta allá no vamos a llegar, no nos vamos a devolver. Pues eso fue un poco lo que hicieron los cristianos perseguidos en el siglo III y fundaron los monjes benedictinos, ¿no? Fundaron la vida de ascetas, ¿no es cierto? Anacoretas. Era un rechazo al imperio romano también y a la persecución. Pienso que este filósofo coreano, Bill Chun Han y Daniel Innerarity son como maestros modernos que nos hablan de cuestionar la tecnocracia, el gobierno de la técnica, sin desacreditar la tecnología y su importancia. Yo en el campo médico conozco una tecnología nueva y ayudas diagnósticas que dan grandes soluciones en el diagnóstico hoy, pero eso es muy diferente a que pensemos en clonar seres humanos o a que le demos un poder a un robot de tal manera que destruye la vida humana. Pues son asuntos complejos más de orden ético. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Rubén. Si no hay más preguntas o intervenciones, solo nos resta despedir este evento, reiterarle nuestros agradecimientos al doctor Rubén Darío Jaramillo por tan excelente presentación, una presentación pausada, muy bien documentada, muy bien organizada. Pues realmente una velada muy agradable. Si fue para creyentes y no creyentes, ok, muy religioso. Muy bien balanceada. Excelentemente balanceada, doctor. Le digo, doctor, yo que soy ateo militante, disfruté muchísimo sus apreciaciones, aprendí mucho, que es lo que esperamos de una actividad como esta. Siempre celebro el respeto de una persona que viene con unos conocimientos, como dijo el doctor Jorge Posada, organizados, claros, precisos, dirigidos a un objetivo específico que usted se planteó de informarnos sobre la vida de un hombre que no pasó inadvertido por el mundo. Claro que sí, muchas gracias, doctor. En ese sentido la recibí y le doy las gracias. O sea que sí sirvió para creyentes y no creyentes. Me alegra porque es que ahora hay ateos, agnósticos, creyentes y hay misodeístas, gente que odia los temas religiosos. Entonces uno tiene que pensar en un público abierto, un público variado, al que hay que llegarle al corazón más que a la razón, diría yo. Pero corazón sin fundamento en la razón, para mí no existe ni puede existir. Es que a veces uno argumenta y no sirve, y a veces seduce, emociona. Hay que tener en cuenta las dos cosas. Pues es demasiado, estoy aspirando a demasiado. Doctor Rubén, muchas gracias. Usted se me iba a escapar cuando le hicimos la invitación, pero no lo dejamos. Muy amables. Feliz noche. Muchas gracias a Olvita Ramírez, que fue la persona que nos contactó con usted por esta excelente charla. Muchas gracias. Con mucho gusto. A la orden. Hasta luego, doctor Gonzalo, también adiós. La próxima tertulia intelectual y cultural, el próximo 24 de septiembre, vamos a hablar del fin de la medicina clásica y nos acompañará el doctor Francisco Gómez Petino. 24 de septiembre, 6 p.m., tertulia intelectual y cultural de Asmedas, Antioquia, el fin de la medicina clásica. Mándeme el link para yo vincularme. Una buena noche para todos.